de la mejor manera. Bueno, lo primero que queremos decirles es que queremos compartir con ustedes un video que les vamos a ser sinceros, estuvimos pensando mucho si compartir este video o no, pero creemos que es muy significativo de la época en la que vivimos, ¿no? Y lo que está pasando con el rol de las empresas, tanto en la sociedad como en el mundo. Lo compartimos y empezamos a compartir el resto de contenidos. Vamos allá. We at Chevron believe that nothing is more precious than life, and that the most precious life of all is the dead kind, that has been compressed for hundreds of millions of years under massive rocks until it magically becomes oil. Oil that we can refine and sell as gasoline, so a cool-ass tank can crush a clay hut, or an airplane can take a businessman 3,000 miles to have dinner with someone, or whatever. All the while releasing greenhouse gases that are transforming the planet right this second into a hellish George Miller film. Because at the end of the day, we at Chevron straight up don't give a single fuck about you, your weird children, or your stupid ratty-ass dog. And we have billions and billions of dollars to pay for this commercial time, this cheesy footage, and this bullshit music. All so that you will be lulled into a catatonic state that makes you forget one singular fact. Chevron is actively murdering you every day. See, the human brain can only deal with so many things at once, so these emotionally loaded scenes will always push aside other thoughts like, Chevron is murdering me. It's just how our brains work, you meat puppet who exists only to feed us profits. Chevron. It's hard to even comprehend how little of a fuck we give about you. And this commercial also applies equally to Exxon, BP, Shell, our delinquent lapdog media, and any hack politician who's trading the future of life on this planet for filthy money and oil stocks. Qué loco, ¿no? Queríamos empezar con un video de alto impacto. Y el debate dentro del equipo era, bueno, al final no terminaremos trabajando para Chevron. Pero no es el punto. La verdad es que no es el punto. Lo que queríamos mostrar aquí es que tanto Chevron como muchas otras empresas, en estos momentos, esto es lo que pueden decir de una empresa. ¿Y cuál es la problemática fundamental? La falta de coherencia, ¿no? Entonces, queríamos abrir este webinar trayendo este mensaje claro, ¿no? Es cómo las organizaciones tenemos que enfocarnos en generar esta coherencia, ¿no? Y sobre todo lograr esos impactos significativos y esos avances significativos hacia las estrategias de sostenibilidad que nos estamos proponiendo. Si no, corremos el riesgo del greenwashing, ¿no? Entonces, esto que mostrábamos recién, le puede pasar a cualquier tipo de empresa, por supuesto. Le puede pasar a cualquier tipo de empresa. Y esto es un poco de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, la agenda de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a hablar un poco del contexto de quienes transforman. Vamos a hablar de cómo podemos desafiar el negocio desde la sostenibilidad, lo que llamamos nosotros business hacking, y luego pasaremos a hablar de engagement de sostenibilidad, de las estrategias de engagement para generar un progreso significativo dentro de la organización, y algunas tácticas que nos pueden ayudar a desarrollarlo. Entonces, si les parece bien, vamos... Juan, ¿sí? perdón ¿Sí? que te interrumpa, pero hay gente en la sala esperando para entrar. Perdón, disculpa. Sí. Bien, perfecto. Ahí yo creo que el resto del equipo también va a estar atento de a poco cuando van entrando para que no se queden en la sala de espera. Gracias por avisar. Bueno, si les parece, vamos a hablar un poco del contexto de quienes transforman, ¿no? Y por supuesto que quienes lideran la sostenibilidad de las organizaciones hoy se enfrentan a un reto muy complejo, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es que estamos en una era post-COVID y que luego de esa pandemia global hubo un gran desalineamiento entre las personas y las organizaciones, ¿no? Y en ese contexto nos encontramos frente a lo que se llama el fenómeno de la gran renuncia, que es personas que han renunciado de forma voluntaria a su trabajo. En Estados Unidos, en el 2021 se calcula que fueron unas 50 millones de personas, ¿no? Y este fenómeno lo que nos hace es mostrarnos la realidad de lo que está pasando en los lugares de trabajo. Los trabajadores se encuentran en una búsqueda de sentido, ¿no? Hay una falta de alineamiento entre el propósito personal y el propósito empresarial. Buscan trascender e ir más allá, ¿no? Inclusive, hoy se han publicado resultados de algunas encuestas. Hay una encuesta publicada por Gallup
y lo que nos muestra es que de los trabajadores hoy en día, solo el 21% de los empleados están comprometidos con su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, esto es un contexto complejo, difícil, ¿no? Y frente a esta situación de la cual estamos saliendo, vemos que quien lidera la sostenibilidad tiene grandes desafíos por delante, ¿no? Primero, se encuentra mucho más cerca del negocio, se encuentra en el core del negocio, y esto quiere decir que tiene la oportunidad de influenciar a toda la organización y influenciar al comité de dirección, ¿no? De promover una sostenibilidad rentable y una rentabilidad sostenible, ¿no? Y eso hace que tenga que trabajar en el desarrollo de una estrategia mucho más transversal. Y esto quiere decir también romper los hilos dentro de la organización. Y por supuesto, este cambio tiene que ver con generar engagement y también haciendo que las transformaciones perduren. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es integrando la sostenibilidad en el way of working y en la cultura, ¿no? Va permeando de a poco en la cultura y en cómo trabajamos y cómo operamos. Esta situación tiene una alta complejidad. Y además, quien lidera la sostenibilidad de la organización, vemos que tiene el rol de interactuar con la mayoría de áreas dentro de una organización, para hacer que sean parte de esta transformación que necesitan, ¿no? Y por supuesto, lo mencionaba antes, tenemos diferentes silos en la organización, ¿no? Esta gestión que estamos haciendo, y lo podemos ver en diferentes dimensiones. Uno tiene que ver con la conversación y la mirada, ¿no? En cómo nos aproximamos a los temas. Por ejemplo, los comités de dirección generalmente se aproximan a estos temas desde la perspectiva de la gestión de riesgos o de la reputación, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos como una visión segmentada. También desde la división funcional del trabajo, de las áreas que anteriormente mencionaba, ¿no? Que al final lo que hacen es que cada área mire por lo suyo, ¿no? Y desde la interacción con los stakeholders externos, sobre todo, ¿no? Frente, por ejemplo, al desarrollo de retos comunes y de alianzas, ¿no? Entonces, en este contexto, frente a este reto, quien lidera la sostenibilidad al final tiene como 4 grandes roles, ¿no? El de activador, que tiene que ver con desafiar el status quo y brindar una nueva perspectiva diferente. El de ser un facilitador, porque al final lo que hacemos es proveer una mirada diferente. Y además, mediar entre conversaciones y conflictos, por ejemplo, cuando hay escasez de recursos, ¿no? El de ser ejecutor y liderar esa transformación hacia un cambio positivo. Y por último, el de ser guardián, que tiene que ver con supervisar y monitorizar el progreso de las metas que sigan su curso correcto, ¿no? Pero si tuviésemos que simplificarlo, al final opera en 3 grandes dimensiones. Uno tiene que ver con la adaptación, de estar al día en relación a los requerimientos de la ley en los diferentes países que, por ejemplo, que la empresa opera, ¿no? En la medida que se va, digamos, elevando las exigencias de la legislación en materia de sustentabilidad, que puede ser, por ejemplo, desde el punto de vista del medio ambiente o del punto de vista de la transparencia, tiene que estar al día, ¿no? Y además es consultado por sus pares, porque frente a ese cambio de legislación, generalmente, como han dicho profesionales de la sostenibilidad, dejamos de ser los raritos en la sala para ser consultados en cómo avanzar esto para el negocio, ¿no? La segunda dimensión tiene que ver con transformar, ¿no? De mucho de lo que hablamos hoy. Y la tercera tiene que ver con integrar y hacer perdurar, que es al final, mientras vamos transformando, cómo logramos esto, integrarlo a la forma de gestionar del día a día de la empresa, ¿no? Y fíjense, como muchos de ustedes se dieron de alta, hicimos algunas preguntas para saber muy bien digamos, cuáles eran las necesidades y qué es lo que estaba pasando en diferentes organizaciones. De más de 250 personas que han respondido a esta encuesta, lo que vimos básicamente es que en general el 73% asegura que la sostenibilidad hoy es un pilar muy importante e importante para el 2022 y el 2023. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay una percepción muy baja o media, que aglutina el 62% del nivel de implicación de los empleados. Y un 79% de mecanismos, o sea, perdón, no, un 79% de quienes respondieron no cuenta con mecanismos, o al menos unos pocos mecanismos para algunos pocos dentro de la organización, para generar que esa sostenibilidad avance adelante, ¿no? Entonces, para esto necesitamos desafiar a la organización, ¿no? Y esto lo va a comentar Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Bueno, muchas gracias, un gusto a todos y a todas, como decía al principio. Yo vengo del mundo de las organizaciones en roles de ejecución, y este desafío por delante en términos de sostenibilidad para mí es un desafío relevante y que va a condicionar inclusive hacia el futuro muchas organizaciones.
El video que vimos al principio es un video, no sé si alguno de ustedes lo tenía visto, pero está desarrollado por el director que hizo la película de Don't Look Up. Es esta película que tuvo bastante impacto el año pasado. Es un director que desafía y creo que de alguna manera, independientemente si te dedicas al petróleo, a las finanzas o a otro tipo de cuestiones, puede impactarte en cualquier momento. Entonces, desde ese lugar, con Juan, y un poco proponiendo una práctica de desafío, pensamos en la posibilidad de paralelismos en otras actividades que habitualmente las organizaciones generan relacionadas con las cuestiones que pueden tener un impacto negativo con relación al negocio, y ver cómo un ejercicio de desafiar el negocio de la sustentabilidad puede ser el motor a nuevas conversaciones y a aportes desde la sustentabilidad, desde la sostenibilidad, a las condiciones de negocios en el futuro, ¿no? Desde ese lugar estamos acostumbrados a lo mejor a que en las áreas de seguridad informática, en las áreas de riesgos o en algunas áreas estratégicas, sea bastante frecuente que o tenemos firewalls o tenemos distintos mecanismos que de alguna manera vamos monitoreando para asegurarnos de que no va a haber un impacto significativo. Me parece que acá hay un desafío interesante en desafiar el negocio desde esa perspectiva, desde algunas prácticas, algunas mejores prácticas que están disponibles en el mercado, y generar insights, que nos permitan de alguna manera generar conversaciones y desafiar a veces hasta el fluir interno y externo de una organización. Sabemos que el desafío de la sustentabilidad, las empresas pueden tener una mirada anticipatoria de aspectos que tienen que ver con esa cuestión del triple impacto, con lo social, con lo ambiental, y en qué medida esas cuestiones generan un marco positivo o negativo para potenciar la rentabilidad, ¿no? Las cuestiones como la que vimos recién de pérdida de imagen corporativa, el acceso y la retención del talento humano calificado, el condicionamiento hacia nuevos mercados para poder crecer, la posibilidad, lo vemos en varios países que tienen financiamiento condicionado a los ESGs y a otras cuestiones. Si esto no se desafía de alguna manera, también nos limita a poder aprovechar todas las líneas de financiamiento que hay disponibles en el mundo, las que seguramente va a haber hacia el futuro. Posibilidad de participar en aspectos regulatorios, es decir, que nos anticipemos y que podamos de alguna manera ser nosotros de las organizaciones, de alguna manera gestores del cambio en el mercado, la posibilidad de evaluar nuestros business partners, nuestros actuales proveedores, y ver si eso de alguna manera no está poniendo en riesgo el negocio. Es decir, creemos que el hecho de desafiar el negocio puede ser una linda oportunidad para prepararnos, por lo menos para lidiar con más fluidez en los desafíos que pueden venir de los emergentes del mercado. Entonces, en este gráfico un poco lo que les queríamos mostrar es que, partiendo de esa idea del triple bottom line, en donde la rentabilidad, que tradicionalmente ha sido el aspecto central en donde las empresas se han centrado, lo social y lo ambiental pasan a tener una evaluación también en el mismo nivel, ¿no? Entonces ahí en el gráfico lo que poníamos son algunos dispositivos, como la evaluación del propósito y valores de la organización, los alineamientos con los ODS de las Naciones Unidas, o con eventualmente prácticas relacionadas con los OSGs, impactos ambientales, obviamente impactos relacionados con lo social, tanto en línea con proveedores, empleados, como clientes, y necesariamente cómo la rentabilidad de alguna manera se potencia a partir de tener en cuenta estos aspectos. Lo que nos imaginamos es que esto puede ser parte de un proceso de evaluación que puede hacerse todos los años, se puede hacer de manera bianual, pero que de alguna manera nos va a generar insights, variables que las podemos evaluar, inclusive que pueden generar dispositivos para revisar los modelos de negocio, para generar spin-off o para generar distintos tipos de actividades que de alguna manera nos vayan preparando como organizaciones hacia el futuro. Lo que vemos que en ese, como cualquier proceso de hackeo, lo que vemos que esas variables después nos van a generar temáticas interesantes, temáticas relevantes que nos pueden ayudar a pensar, el tema de detectar oportunidades de negocio que se nos habían pasado, oportunidades de nuevos servicios, de nuevos productos, de nuevas habilidades que tenemos que incorporar o mejorar, la posibilidad de tener una foto, ¿no? Esta cuestión de
la métrica de lo que, no sé si todos lo conocen, pero lo que es el sistema B, que es una metodología que nos permite tener métricas para de alguna manera ver dónde tenemos que ajustar, generar propuestas de roadmap de tentativos hacia el directorio para incorporar en la estrategia, y fundamentalmente evaluar cuáles son esas direcciones estratégicas que las organizaciones quieren ir a 3, 5 o más años, más allá que hoy parece una cuestión relevante. Sabemos que en el mundo de la sostenibilidad hablar de 10 años es mañana, y en esos términos creemos que ese alineamiento con los drivers estratégicos que hoy por hoy están más enfocados a las líneas de negocio, basados en esas variables que surgen de un hackeo del negocio, pueden ser condimentos fundamentales para poder generar conversaciones de otras características. Atrás de esto lo que vemos es la necesidad de revisar algunos procesos relacionados con la transparencia corporativa, que es un desafío también. Es decir, todas estas cuestiones que nosotros vemos, es importante que las pongamos a disposición de la organización para generar nuevos desafíos. Muchas veces la cuestión del engagement tiene que ver con falta de información. El mayor o menor engagement tiene que ver mucho con falta de información. Y si la compañía desafía su negocio, lo evalúa y detecta oportunidades de mejora, me parece que a partir de dispositivos que después Juan les va a contar, hay una oportunidad muy interesante para generar una especie de mejora en la ecología interna, por llamarlo de alguna manera, que es esos esfuerzos que muchas veces las personas y las organizaciones tienen que hacer para generar energías extras, porque no estamos fluyendo bien en términos de nuestra comunicación, o porque no estamos fluyendo bien en el esquema organizacional, esto que mostraba Juan antes también, de estar organizados por silos, ¿no? Todas esas temáticas nos van mostrando organizaciones que muchas veces se definen ecológicas, pero no lo son, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío interesante, porque probablemente esa fluidez que se necesita nos empieza a despertar y a mostrar oportunidades que se generan en el mercado, en ecosistemas económicos de mucha mayor magnitud, que pensando en que a lo mejor una organización puede tener una intención de regionalizar o de globalizar su negocio, cuando vemos esa necesidad o esa oportunidad, la transparencia, el engagement, el compromiso en todas las direcciones de los equipos es fundamental. Y muchas veces esto surge de este tipo de conversaciones. Sabemos que no se trata solo de ganar dinero, de cumplir cuartes o de maximizar la ganancia, sino que estos aspectos que tienen que existir, tienen que estar también filtrados por estas miradas del triple impacto. El acceso al talento, a la diversidad, a buenos proveedores sustentables, a alianzas convenientes, a nuevos productos y servicios, está totalmente orientado a que esto se haga explícito, ¿no? Ya Porter hace unos años viene hablando de la creación de valor compartido como una cuestión, en donde esa creación de valor compartido no viene solamente de voluntarismo, sino que tiene que ver de un alineamiento y de un compromiso en todas las direcciones, del personal, del senior management, de los stakeholders, de todo el ecosistema que forma parte de las organizaciones. Cuando las conversaciones empiezan a fluir en esa dirección, nos damos cuenta que de alguna manera todo aquello que nos afecta, de alguna manera lo podemos instalar como una nueva conversación. Así que dejarles que en la práctica de este desafío al negocio desde la sustentabilidad hay una oportunidad de conocernos, de generar nuevas perspectivas, nuevas tendencias, conocer nuevos proveedores, confirmar o ajustar direccionamientos estratégicos, lo cual es fundamental, y que creemos que en ese descubrir esos gaps sobre los que tenemos que trabajar es una etapa preliminar a los dispositivos de engagement que Juan les va a compartir ahora, que lo consideramos súper importante en términos de que tengamos una idea clara de cuál es el diagnóstico para poder avanzar en todas estas cuestiones que tienen que ver con conseguir el compromiso emocional de las personas. Así que un poco compartirles también que la intención es que ustedes puedan en el chat generar preguntas o cuestiones, que la intención es que nos queden 10 o 15 minutitos al final para que las podamos conversar y compartir, y obviamente dejamos abierto esto para seguir hablando en el futuro a través de nuestros mails y toda esa información, ¿no? Así que te dejo, Juan, para que puedas continuar. Gracias, Gustavo. Bueno, seguimos entonces, y ahora queríamos hablar un poco de estrategias de engagement, ¿no? Y qué es lo que es fundamental que tenemos que saber para poder desarrollarlas, ¿no?
Al final, en definitiva, las mejores estrategias combinan quizás dos enfoques que son absolutamente complementarios, ¿no? Tenemos diferentes formas de clasificarlos, desde top-down, bottom-up, pero quizás una forma de poder hacerlo es como los estamos mostrando aquí, ¿no? Uno tiene que ver con aquellas estrategias y aquel enfoque que va desde el punto de vista de la gobernanza, es decir, los espacios y los mecanismos formales desde donde opera la sostenibilidad en la organización y donde, digamos, logramos como un proceso de supervisión de la sostenibilidad. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el desarrollo de, digamos, cómo abordamos este tema desde el comité de dirección, cómo se generan las conversaciones, cómo se tratan, qué modelo de toma de decisiones. Si tenemos o no un comité de sostenibilidad, es decir, un foro donde toda la organización, donde diferentes áreas, de forma, digamos, desde distintos puntos de la organización, puedan también empujar de esa forma transversal y ser un motor para que avance la agenda de sostenibilidad de la organización, como también contar con objetivos de sostenibilidad cross, o de repente remuneración variable. Por ejemplo, a día de hoy, más del 60% de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos cuentan con métricas atadas a la compensación a sus ejecutivos de la empresa relacionados con temas de sostenibilidad, ¿no? Y después tenemos como el enfoque voluntario, que si se quiere es, digamos, no generar tanto enforcement como tenemos del otro lado, ¿no? Sino más, una vez que tenemos la estrategia, cómo desarrollamos diferentes tácticas, si se quiere, para poder avanzar y generar progreso significativo. Y acá aparecen, por ejemplo, temas como el trabajo en retos y la gamificación, ¿no? El desarrollo de comunidades, que vamos a estar hablando un poco más en detalle más adelante. El sponsorship y la calidad del sponsorship, ¿no? Es qué hace los líderes de la organización y teniendo ese espacio de visibilidad y digamos, de exposición frente al resto de trabajadores, ¿qué hacen, ¿no? Los grupos de trabajo y, si se quiere, también elementos de reporting y transparencia que son ejercicios que se hacen año a año, en muchos casos de forma voluntaria, ¿no? Por parte de las empresas. Y al final, nuestro punto de partida, y el cual quizás uno de los elementos que tenemos que evitar, es que el engagement sea considerado como una cosa de sostenibilidad, ¿no? Es decir, lo que tenemos que lograr es que sea apropiado por los líderes, promovido por los managers y entendido por el resto de empleados, ¿no? Y como decía Gustavo antes, para esto es crucial conectar la agenda del negocio con la agenda de sostenibilidad. Conectar la agenda de sostenibilidad con los drivers estratégicos, ¿no? Mientras más estratégico sea percibido, mejor. Y quizás aquí uno de los ejemplos más interesantes es lo que se llama hoy transformaciones gemelas, que básicamente es desarrollar la transformación digital de las organizaciones y que eso sea un habilitante también para conseguir mejores resultados en la estrategia de sostenibilidad. Bueno, sin duda la digitalización es una agenda crucial y súper estratégica dentro de las organizaciones. Por lo tanto, cuando generamos esta doble conexión entre sostenibilidad y digitalización, lo que logramos es que esté como máxima prioridad dentro de la organización, ¿no? Y desde el trabajo que hacemos desde Olivia, también es importante tener en cuenta cuál es el contexto que tenemos para aplicar esas estrategias de engagement. Entonces, siempre partimos de contextos organizacionales más o menos favorables al engagement. Y en este cuadro lo que podemos ver son muchos de esos elementos que nos pueden ayudar o no a empujarlo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un clima organizacional favorable, ¿no? Si hay un mal clima, evidentemente vamos a tener, digamos, más cuesta arriba que la gente pueda adherir y ayudarnos a nuestros objetivos de negocio en sostenibilidad. Si tenemos un propósito y un sentido de contribución claro. O mismo, por ejemplo, si dentro de lo que estamos haciendo generamos oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Bueno, todos estos elementos son elementos a tener en cuenta a la hora de partir de ese contexto de trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos como resultado? Al final lo que queremos como resultado son empleados que estén comprometidos con la sostenibilidad. Y quizás en este slide lo que mostramos es cómo se manifiesta eso. Al final, esos empleados creen en la organización, lo que la organización hace, se identifican con ella, tienen un grado de compromiso alto en la consecución de esos objetivos, tienen pasión, tienen propósito por lo que hacen, y sienten que están contribuyendo a algo mayor, ¿no? Entonces, en algún punto están sintiendo que marcan una diferencia positiva, ¿no? Al final, esa contribución es vista como una oportunidad, un reto, y por supuesto tienen mucha proactividad e iniciativa propia, y trabajan con sus pares y con el resto de compañeros con un sentido de respeto y les ayudan, ¿no?
Y ahora, teniendo en cuenta estos elementos y el resultado final, ¿qué podemos hacer diferente, ¿no?, a la hora de diseñar nuestra estrategia y pensar en el engagement? Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que vemos en la experiencia que hemos tenido de trabajo con diferentes organizaciones. Una de ellas es, sabiendo que tenemos que buscar este compromiso interno, tenemos que ser capaces de diseñar la estrategia poniendo al stakeholder en el centro. Es decir, si tenemos que actuar con el liderazgo, si tenemos que actuar con los middle managers, si tenemos que actuar con determinados equipos específicos en la organización, tenemos que entender su situación y sus necesidades. Tenemos que entender qué les mueve, pero a la vez también tenemos que diseñar contemplando los comportamientos deseados que necesitamos, luego trabajar en intentar modelar esos comportamientos, ser observadores y tener mecanismos de escucha de forma continua que nos permitan ir tomando decisiones y empezar a entender esto desde un lugar de empatía, ¿no? Y a partir de ahí, en la medida que vamos avanzando con todos esos procesos de transformación, vamos reforzando también los comportamientos adecuados, ¿no? Los que queremos que sucedan, ¿no? El segundo de los elementos tiene que ver con que cuando diseñamos tenemos que ver cómo reducimos las fricciones lo más posible, ¿no? Al final, la fricción es todo aquello que se interpone para adoptar un determinado comportamiento, ¿no? Tenemos una suerte de fricción emocional, y al final surgen de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Al final, lo que tenemos que hacer es entender cómo reducir lo máximo posible las fricciones. Y esas fricciones tienen que ver, por ejemplo, con la sobrecarga de información, ¿no? Esto quiere decir cuando presentamos demasiadas ideas, demasiadas opciones, y nuestros compañeros, los empleados, se sienten como paralizados o en algún caso abrumados, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Esto también se conoce como sobrecarga cognitiva, ¿no? Después las normas sociales hay que tenerlas en cuenta, porque al final los empleados van a hacer lo que hagan la mayoría de sus colegas, ¿no? Y estas son algunas de las señales que tenemos que tener en cuenta para modelar esos comportamientos que queremos, ¿no? La atención, hoy vivimos en una era con falta de atención, con déficit de atención, y muchísimas cosas que luchan por nuestra atención de forma constante en el trabajo y por supuesto en nuestras vidas personales, ¿no? Entonces tenemos que pensar ese contexto específico para evitar, digamos, que haya una fricción alrededor de eso, ¿no? Y por último, los costes hundidos, que tienen que ver cuando alguien ha invertido mucho tiempo en hacer algo de una manera determinada, entonces a menudo es más fácil y es preferible continuar en esa dirección, ¿no? Y como tercer elemento tiene que ver con trabajar en la motivación a través de diferentes mecanismos, ¿no? En la medida que nosotros trabajamos en el significado, ¿no?, es decir, que las personas están motivadas cuando creen que su trabajo tiene un sentido, cuando les mostramos el progreso y los resultados, el impacto de esos esfuerzos, cuando mostramos cómo las personas anhelan un sentido de pertenencia y aprecio que tiene que ver con la conexión, ¿no? También como la autonomía y el crecimiento, son todos elementos que nos ayudan a trabajar la motivación. En la medida que nosotros definamos este tipo de elementos, los incluyamos en nuestras estrategias, vamos a ir generando mayor motivación. Y como uno de los elementos también que tiene que ver con cómo operamos hacia el crecimiento y hacia la contribución y el progreso, es reforzar el sentido y el valor sistémico de la organización, ¿no? Al final, nosotros entendemos a la organización de cómo aporta valor al sistema, a la sociedad, al planeta, ¿no? Cómo se autoconcibe. Y fundamentalmente lo que tenemos que buscar es cómo desde la empresa somos parte de algo mayor. Y eso tiene que ver también con cómo generamos una creación de valor compartido. Primero pasamos de un modelo donde entendemos que el negocio está generando valor hacia diferentes stakeholders, hacia esa agenda de valor compartido que anteriormente mencionaba Gustavo, ¿no? Y posteriormente que pasamos a tener ese entendimiento de valor compartido, pasamos ya a una mirada con un sentido mucho más sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Al final, cómo la empresa tiene que ser un agente que contribuya a resolver los grandes desafíos de la humanidad y cómo esa empresa se inserta en una sociedad y en un planeta. Sociedades que fracasan, las empresas no pueden estar ajenas a ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo resolvemos este tipo de desafíos entre lo emergente y en la mirada a largo plazo. Y para esto necesitamos un cambio de mindset que se manifiesta en diferentes dimensiones que vemos acá.
lo que dice Otto Schreiber es pasar del ego al ecosistema, ¿no? Pasar de tener una actitud, por ejemplo, dominante, ¿no? A tener una actitud mucho más colaborativa. O pasar, por ejemplo, de un enfoque de explotación, de extraer valor, a un enfoque regenerativo, a crear y aportar valor al sistema, ¿no? Al final tener un impacto positivo neto. Y ya pasando a la última parte de nuestra charla, queríamos ver con ustedes algunas de las mejores tácticas para fomentar el engagement, ¿no? Pero primero tenemos que entender una cosa, y es que cada organización debe entender cómo desarrollar ese journey de engagement y cómo desarrollar una curva propia de engagement. Esto tiene que ver con diferentes elementos que siempre vamos a ir trabajando a lo largo de todo el tiempo y mejorando ese nivel de engagement que pasamos desde una situación de desconocimiento total a una situación de contribución, donde partimos de diferentes artefactos o dispositivos que están más en el campo de la comunicación interna, si se quiere, para luego pasar a otros que podemos aplicar con el objetivo de lograr una mayor percepción positiva, una adopción, un compromiso continuo, y al final terminar en un proceso de apropiación que tenga un alto impacto en la cultura que queremos generar, ¿no? Cada empresa tiene que hacer ese ejercicio de entender cuál es su curva de engagement y cómo se construye, ¿no? Y cada artefacto y cada metodología que podamos utilizar, tanto para comprender, como para activar, como para transformar, depende mucho de cada organización, depende mucho de la cultura interna y la situación que tengamos internamente desde el punto de vista de los objetivos que queramos lograr y los elementos que habíamos hablado anteriormente del contexto del cual partimos. Entonces, dicho esto, nosotros queríamos compartir algunos de los artefactos y, si se quiere, tácticas que creemos que son cruciales dentro de las organizaciones hoy en día para fomentar el engagement. Y el primero tiene que ver con la calidad del sponsorship. Es decir, hace la diferencia en las organizaciones cuando el sponsorship se encuentra en un nivel de conciencia donde está al servicio del resto de personas como líderes, ¿no? Donde hace la diferencia desde el ejemplo y la visibilidad del cambio que necesitamos hacer. Y sobre todo abren conversaciones en la organización que abren a nuevas oportunidades. Esa coherencia nos permite desarrollar un impacto mucho más amplificador, ¿no? Y llegar mucho más lejos con nuestras metas. La segunda de las tácticas tiene que ver con el desarrollo de retos y gamificación. Cuando trabajamos en retos, no hay nada mejor que esa táctica, digamos, para movilizar a la gente, porque genera primero un objetivo común, pero además genera una dinámica donde los equipos, por ejemplo, pueden generar una competencia sana o una espiral de impacto positivo, ¿no? Al final refuerza el sentido de equipo, el sentido de contribución, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estamos pidiendo a cambio tiene que ser un equilibrio entre el esfuerzo que necesita hacer la persona, si cuenta o no con las competencias, y al final la oportunidad, el cálculo que va a hacer la persona de lo que se llama el what's in for me, ¿no? Digamos, es cuál es el beneficio final que va a resultar de esto. Otra de las tácticas tiene que ver con la creación de comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, hablamos también de cómo generamos la acción colaborativa entre pares, digamos, ¿no? En lo que se llama el peer-to-peer. Las comunidades al final nos ayudan ayudan a las organizaciones a potenciar sus esfuerzos, a generar mayores sinergias, a sostener los compromisos en el tiempo, a ayudarnos a construir mejores productos, servicios e iniciativas. Tienen mucho valor, ¿no? Quizás un buen ejemplo aquí es lo que se hace en diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que es cuando generamos pequeñas comunidades lideradas por empleados, donde trabajan una temática X, puede ser igualdad de género, por ejemplo, y donde se va generando una agenda de trabajo con diferentes actividades para empezar con un enfoque bottom-up a desarrollar el cambio. Y por último, perdón que voy a toser. Ahí estamos. Y por último, la última de las tácticas tiene que ver con construir historias y generar una narrativa común, ¿no? Esa narrativa común hace que conectemos, empaticemos y nos permite guardar en la memoria un concepto mucho más fuerte sobre un mensaje, ¿no? Lograr mayor compromiso a raíz de esta identificación, de dar reconocimiento y visibilidad a quienes la protagonizan y, por supuesto, a comprender mucho mejor los cambios, el por qué y el para qué. Terminando esta parte de tácticas, queríamos abrir
un espacio para preguntas. Si quieren vamos viendo las preguntas del chat. Gustavo, ¿querés ir compartiendo alguna de las preguntas? Bueno, ok, invito a los que tengan ganas de alguna reflexión, alguna pregunta, sumarla. Tenemos como una reflexión de Andrea con relación a lo que significa en términos de cultura, de transformación, eh, el tema del engagement. ¿Alguna reflexión que podamos o que puedas hacer, Juan, sobre esa temática, ¿no? Cultura y engagement. Muy buena pregunta. La relación está en que una se sirve de la otra, es decir, todas las estrategias que podamos desarrollar en engagement, al final lo que van a desarrollar es un compromiso continuo de los empleados dentro de la organización. En la medida que seguimos avanzando en la profundidad de esa transformación, empezamos a tocar un poco cultura, es decir, empezamos a integrar la sostenibilidad como un valor estratégico dentro de la compañía, empezamos a escalarlo, digamos, en cómo operan los equipos e integrarlo en los principios digamos, de lo que serían los comportamientos observables. Entonces, en la medida que empezamos a generar esa conexión con cómo se trabaja, cómo se comportan las personas, cómo se integra en el día a día, y esto tiene que ver con un trabajo de aterrizaje, ¿no? También porque volvemos digamos, a la pregunta inicial, ¿no? Cuando dejamos de entender que esto es una agenda solo de sostenibilidad y en verdad es una agenda de la organización y es estratégica y es negocio. Entonces, en la medida que empezamos a entender eso, empezamos a trabajar mucho más profundo en que en el día a día las personas integren la sostenibilidad en la forma que gestionan desde su lado en la empresa, ¿no? Entonces, para eso es todo justamente lo que hemos hablado anteriormente. Perfecto. También tenemos una reflexión de Maribel que habla de un poco, ellas trabajan en temas de entidades sociales y trabajan en el tema de engagement, y hay una reflexión respecto a lo que les cuesta el feedback o que esas organizaciones muestren lo que hacen, ¿no? Entonces, no sé si tenés alguna experiencia para compartir sobre eso, ¿no? No me quedó claro lo del feedback. ¿Cómo sería? Cómo generar feedback para que ese proceso de engagement sea potenciado, digamos, ¿no? ¿Cómo generar feedback? ¿En todo el proceso o en etapas específicas? Yo diría, no está claro en un poco la reflexión, pero diría básicamente en el proceso, ¿no? Bien, yo creo que, a ver si respondo, Maribel, la pregunta. Yo creo que es esencial, como todo proceso de transformación, es generar los sistemas de información y los mecanismos para que el feedback sea continuo, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en ese sentido contamos con diferentes herramientas que nos permiten ir midiendo, por ejemplo, cómo evoluciona lo que estamos haciendo, ¿no? Qué tipo de impacto estamos teniendo en las personas, qué tan proclives son los equipos o determinadas personas y qué tan dispuestas están al cambio, ¿no? Entonces, yo creo que de fondo la reflexión es la capacidad de generar los sistemas que nos permitan ir teniendo un sistema, digamos, un proceso de generación de información a lo largo de todo el proceso con el objetivo de irlo optimizando, ¿no? Bueno, acá, si querés, contesto yo esta, Juan, de Nan, que dice que si bien algo comentó Juan, me gustaría si pudiera profundizar cómo se vincula un plan de sostenibilidad con la gestión de la diversidad e inclusión en las organizaciones, digamos, ¿no? Creo que y acá después te dejo, Juan, también para que digas lo que vos te parezca. Creo que es parte, obviamente, cuando hablamos de el ser humano, hablamos de lo social, hablamos no solamente de afuera, sino desde el adentro, y la vinculación es parte de un proceso de evaluación, ¿no? En donde por ahí la voz de esto que decía Juan como mecanismo, la voz de los empleados nos puede mostrar mucho, y también algún otro tipo de herramienta de cuán coherente somos en incluir este tipo de cuestiones dentro de los planes estratégicos. Creemos que en este hackeo del negocio, en este desafío hacia el negocio, el evaluar la política de diversidad e inclusión
es parte de, de un componente fundamental y central, ¿no? Que a veces no tiene visibilidad dentro de las organizaciones. Yo quizás para complementar ahí, Gustavo, diría, desde la dimensión de lo social y de la dimensión de las personas, hay tres grandes elementos que hay que abordar dentro de las organizaciones. Una tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. La segunda tiene que ver con la diversidad, equidad e inclusión. Y la tercera es con la generación de espacios que nos permitan cierto bienestar, ¿no? Digamos. Es decir, cómo generamos que la organización tenga un clima y sea un espacio de bienestar, ¿no? Em, Estas son como las tres grandes dimensiones que hoy están muy en boga, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a partir de la pandemia, cómo hemos perdido espacios de interacción con el resto de nuestros compañeros en las organizaciones y cómo nos pasa como estamos en una situación, ¿no? Si se quiere, de fatiga mental, que vamos de llamada en llamada, ¿no? Y al final, eso tiene que ver con cómo están trabajando los equipos, qué modelo de flexibilidad se están adoptando dentro de la organización y cómo podemos promover espacios de conexión entre los empleados, si se quiere, desde la autenticidad y la vulnerabilidad, con el objetivo de encontrar, digamos, procesos que generen una mejora. Desde la perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, al final el reto de las organizaciones está en reflejar qué tan diversas son las sociedades y cómo eso puede ser dentro de la empresa un espejo, ¿no? Necesitamos entender bien a la sociedad y la empresa debería ser un reflejo de eso, con el objetivo de también, inclusive, desarrollar productos o servicios, entenderlas, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un gran reto, sin duda también desde la perspectiva de igualdad, ¿no? En hacer organizaciones que sean más igualitarias desde la perspectiva de género, pero a la vez en ir trabajando también en evolucionar ese contexto donde integramos la diversidad en el día a día a integrarlo en la cultura, ¿no? Es decir, si nosotros creemos en el valor de la diversidad, porque esto está comprobado, bueno, ¿cómo lo trasladamos eso a la cultura y a la forma en la que trabajamos, ¿no? Bueno, Carolina hace una pregunta de cómo recomiendan abordar la transversalidad entre sectores dentro de una misma organización que están reacios a tener un disclosure de su propia gestión, es decir, a mostrar cómo es su gestión hacia el resto de la organización, ¿no? Yo creo que ahí, Gustavo, nadie mejor que vos para responder esto, pero para mí tiene que ver con que ahí es crucial el liderazgo de la organización. O sea, si hay áreas que no están dispuestas a compartir información, creo que tiene que haber ahí una decisión desde el liderazgo, ¿no? De que esto es importante y que la agenda tiene que avanzar en esa línea. Porque desde otra forma no lo veo muy posible. No sé cómo lo ves vos. Acá aparece una cuestión que es muy habitual en los ámbitos de conversación en términos de sostenibilidad, que es o por convicción o por conveniencia, ¿no? Es decir, a veces nos pasa que a lo mejor puede haber un gerente o un responsable de una unidad de negocio, de un área que no está convencido, pero si no están convencidos, tenemos que lograr, digamos, que ese convencimiento venga desde una estrategia del negocio. Entonces, el alineamiento con el negocio, el alineamiento con el C-Level y de alguna manera la generación de mecanismos un poco para que esto se vaya favoreciendo y que vaya quedando como en evidencia quien de alguna manera no está siendo transparente en ese juego, ¿no? Por eso también mencionaba antes el tema de la transparencia, la coherencia y generar los mecanismos para que este tipo de cuestiones salgan a la luz. Por eso muchas veces crear mecanismos como la voz del empleado o algún otro nos permiten saber un poco qué cosas están pasando dentro de la organización y de alguna manera, aunque no sea por convicción, pero sí por conveniencia, porque no cobras tu bono, porque te afecta directamente en los objetivos personales. Me parece fundamental que este tipo de cuestiones se vayan instalando desde el CEO para abajo y desde arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero es por convicción o por conveniencia, pero tiene que generarse, digamos. Bueno, acá una de las preguntas de Alejandro también es, en base a la experiencia, ¿qué barreras y qué aceleradores observan en las organizaciones para
una agenda de sostenibilidad con impacto? ¿Cuáles son las barreras más habituales, digamos? ¿Quieres empezar vos, Gustavo? ¿O empiezo yo? No, no, perfecto. Alejandro, yo lo que veo desde ese lugar es fundamentalmente por ahí la no conciencia, ¿no? Por ahí no es una cuestión de no voluntad, sino de no conciencia y en el rol social y en el rol que tienen las organizaciones en el mundo, no como agentes benéficos, sino como cuestiones de hombres y mujeres de negocio que quieren instalar una cultura diferente. Este tipo de cuestiones me parece que se tienen que levantar como parte de las conversaciones de riesgo, como parte de las conversaciones de negocio. Tiene que haber agendas concretas en donde este tipo de cuestiones se generen. Y también la idea de desafiar el negocio es un ejercicio, pero muy importante que podamos hacer tomar conciencia de que los impactos que generan las organizaciones o que la sociedad o el ambiente le va a generar o le está generando ya a la propia compañía, tienen que ser visibles, tienen que fundamentar la visibilidad. Por eso también había alguna pregunta relacionada con el tema de la comunicación y las políticas de recursos humanos, que había otra pregunta relacionada con eso, ¿no? Creo que es una estrategia también central de coherencia y de necesidad de no trabajar en silos, sino de realmente tener una visión unificada que empiece de abajo para arriba y de arriba para abajo. Por agregar a lo que decías, ¿no? Y volvemos a lo anterior, ¿no? Si es crisis o convicción, hoy en día en muchos países se está avanzando en la legislación en materia de sostenibilidad. Entonces, requiere un trabajo de adaptación, ¿no? Y estar al día. Entonces, eso te obliga sí o sí a empezar a mover y a transformar en la organización, ¿no? Pero por fuera de eso, coincido 100% con lo que decías, Gustavo, y es que es un tema de mentalidad, de mindset, de nivel de conciencia, que al final parte de lo siguiente es entender el rol de la empresa dentro de una sociedad y dentro del planeta, resignificar ese valor y entender que el valor no solo se mide por los ingresos, ¿no? Sino que podemos medir valor desde otros lados, ¿no? Y ahí es quizás donde es el puntapié inicial para muchas cosas, de transformar. Y lo primero es ser conscientes del impacto que estamos generando, ¿no? Ese es el punto de partida. En la medida que entendemos ese impacto y entendemos que podemos generar valor hacia otros stakeholders, no solo a nuestros accionistas, empezamos a generar esa agenda de transformación, ¿no? Y ahí tiene que ver con lo que llamamos dentro de sostenibilidad materialidad, grupos de interés, por supuesto, y es donde empieza a avanzar la agenda. La verdad que surgen temas súper interesantes, nos quedan 5 minutos y queríamos respetar el tiempo que habíamos acordado. Queda una pregunta que me pareció interesante que hacía Fernanda Hernández, que está relacionada con el financiamiento de todas estas iniciativas, ¿no? ¿Qué hacer cuando se quieren hacer esos cambios, pero implica mucho recurso económico y no se dispone para generar cuestiones que pueden tener que ver con cambiar equipos, máquinas, insumos, talento, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos falta el financiamiento, digamos? Quizás lo primero que tenemos que hacer es empezar desde la creatividad, ¿no? A trabajar en la base, que muchas cosas requiere el tiempo de personas, pero no necesariamente recursos económicos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que si no contamos con eso desde fondo, con recursos económicos, podemos empezar a operar desde otro lugar y ser más creativos para ver cómo podemos generar por lo menos pocas acciones, pero de alto impacto en la organización. ¿Vos cómo lo ves, Gustavo? Yo lo veo también dentro del ecosistema como un rol fundamental de la banca, ¿no? Creo que los bancos están empezando a generar líneas de crédito relacionadas en Europa se empieza a ver, en algunos países se empieza a ver con inversiones que se financian de una manera no tradicional, con tasas más bajas, con plazos más largos, o con montos más adecuados cuando realmente se presenta un caso de negocio que muestra que de lo que estamos diciendo en definitiva empieza a tener impacto. Yo invitaría a que probablemente instalen esto en algunos bancos que empiezan a tener estas cuestiones en la agenda y que vean de armar un caso de negocio real
que muestre cómo ese cambio de maquinaria, ese cambio de procesos o cambio de modelo de insumo, de alguna manera retorna y potencia a la organización. Y eso presentarlo en los bancos. Creo que parte de los lugares donde hay que generar procesos de cambio también en la sociedad tiene que ver con los mecanismos de financiamiento y organismos internacionales que lo empiezan a facilitar, pero también acá, aparte de la lucha que vamos a tener con Juan en términos de instalar estas agendas, es empezar a construir también instrumentos y cuestiones que hagan que los bancos estén cerca de las compañías y empiecen a tener una mirada sobre este tipo de temas que en realidad son parte de la sociedad, digamos, ¿no? Si te parece, hay 8 preguntas más, pero no nos va a dar el tiempo. Agradecer a todas las personas que han hecho sus preguntas, y si las quieren mandar por mail, ahí al final Juan un poco va a publicar nuestros mails, nos las pueden mandar, y encantados de tener una charla personal, virtual, o como quieran, para seguir conversando, pues son temas que nos encantan, nos enamoran y nos energizan, digamos, desde ese punto de vista. Si te parece, ahora vamos con las conclusiones finales, que son al final conclusiones que pensamos como 3 grandes ideas fuerza que queremos que se lleven de esta charla. ¿Querés comenzar vos, Gustavo? Sí. Si tienen ganas y ponen una palabra en el chat de las cuestiones que para ustedes son importantes, que se están de alguna manera llevando de esta presentación, a nosotros sería muy útil, creemos que podemos hacer una devolución. Cuando veíamos con Juan qué es lo que nos gustaría a nosotros que ustedes se lleven desde ese lado, porque la verdad que ustedes son muchos y preguntarles a cada uno por ahí sería un poco impráctico, pero las 3 líneas que a nosotros nos parecen más relevantes es, primero, que se entienda que el alineamiento estratégico con los drivers del negocio es fundamental en un programa de sostenibilidad. No puede haber un programa de sostenibilidad que no esté mirando y entendiendo el negocio. Ese es un primer punto fundamental. La otra cuestión importante es, necesitamos a los equipos, necesitamos a las personas, necesitamos a los stakeholders comprometidos con esos desafíos, y por eso es importante y fundamental diseñar estrategias que vayan en el lado de generar el mayor nivel de engagement, que aporte la mayor cantidad de creatividad y de innovación a todos los procesos de cambio que se quieren generar. Y la buena noticia es que existen disparadores, y cada día aprendemos más y aprendemos mucho de ustedes, es que amplifican esa posibilidad de impacto. Es decir, hay disparadores concretos que generan conversaciones para que estas cuestiones se instalen, independientemente del nivel de madurez que tenga cada compañía. Algunas están más avanzadas, otras no tienen nada. Siempre este tipo de desafiarlo en el momento que estamos y cómo juega con las mejores prácticas en términos de sustentabilidad es importante. Así que sepan que hay disparadores, podemos compartirlos, algunos de ellos ya los compartió Juan, y esperemos que nos encantaría que se lleven estas 3 ideas. Necesidad de alineamiento estratégico, la importancia del engagement para que todo esto tenga resultados positivos, y que existen disparadores para amplificar el impacto. Así es, Gustavo. Y como último elemento, queríamos agradecerles a todos por nuestro tiempo y por haber pasado esta sesión junto a nosotros. Esperamos que el tema haya sido interesante, y no dejen de enviarnos consultas, preguntas, y estaremos en contacto. Acá les dejamos nuestros correos electrónicos. Nos encantará seguir la conversación. Por nuestra parte, bueno, agradecerles finalmente, y seguramente nos estaremos viendo próximamente en otra nueva sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, a Buenísimo. disposición. Buen día. Muy Chao, bueno. chao. Gracias. Gracias. Gracias, adiós, chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Súper interesante.